Pues les decía yo que Rina Musali, esta gran mujer internacionalista que admiro mucho, está con nosotros. La cumbre de los líderes del G20 terminó en Nueva Delhi apenas el 10 de este mes, o sea, ayer, antier, y tuvo un gesto simbólico. Caminaron descalzos para visitar el memorial de Mahatma Gandhi. Eso es lo menos importante, ¿no? Eso y el ojo de pescado que se han llevado algunos, o porque imagínate a aquellos que ya traían el ojo de pescado y caminaron antes que los que llegaron después, pues se llevaron el ojo de pescado a su país como regalo del G20, como souvenir. Dice G20, thank you for your visit. Muchas gracias, Rina Musali. Gracias por estar. Eddie. Pues mira, sí fue una cumbre. Se ha dicho que ha sido una de las cumbres más difíciles en materia de consensos políticos. Primero, la importancia del G20 es muy relevante tomarla en cuenta. No podemos hacer un análisis de política internacional si no entendemos el ABC. El G20 es el principal foro de gobernanza económica internacional en donde participan los países más ricos del mundo, los países industrializados, pero también las economías emergentes. Y el objetivo es consensar políticas públicas con el fin de evitar desbalances económicos globales y shocks internacionales. Entonces, tenemos un propósito económico muy importante. Cuando hablamos del G20, Eddie, estamos hablando del 85% del PIB global, 20 economías del mundo que generan el 85% del PIB global. Solo India y China, ¿no? Ya con eso. Bueno, hay que sumarle, por supuesto, Estados Unidos. 75% del comercio internacional, son 2/3 partes de la población del planeta y además emiten más del 80% de los gases de efecto invernadero. Entonces, cualquier política pública relacionada con la crisis climática, porque hoy ya no se habla de un global warming, se habla de un global boiling, un hervidero mundial, en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Entonces, realmente es una oportunidad muy, muy interesante para tomar mínimos acuerdos de una agenda mínima para la gobernanza económica. Es un foro que no tiene una secretaria permanente, es informal, es una cumbre de líderes, van presidentes y primeros ministros. Y bueno, tenemos las grandes ausencias, ¿no? O sea, no estuvo ahí el presidente de China, estuvo el primer ministro Li Qiang, no estuvo Vladimir Putin, porque sabemos que hay una condena de parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. India, pues no ratificó el Estatuto de Roma, no está obligado a entregar a Putin si es que va a Nueva Delhi, pero bueno, el presidente de Rusia pues no se arriesga. Entonces tenemos varias ausencias importantes que habría que comentar, y bueno, también tenemos el trío latinoamericano, ¿no? En donde está participando México, Brasil y Argentina, como la primera, la segunda y la tercera economía de América Latina. Entonces, lo que pasa en el G20 es muy importante porque es la cumbre más importante de líderes mundiales, en donde se toman decisiones sobre la gobernanza económica mundial, y a partir de la guerra Rusia-Ucrania, bueno, pues ha habido también toda una falta de consensos. Era importantísimo una declaración política final y se dio hasta el último momento. Había la posibilidad de dinamitar esta cumbre, se generaron consensos hasta el final sobre dos temas contenciosos, ácidos y espinosos, que es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumplimos más de 500 días de esta conflagración bélica, y por otro lado también el tema del calentamiento global, en donde los países en desarrollo están reclamando justicia climática y financiamiento para enfrentar el calentamiento global. Bueno, pero enfrentar el calentamiento global lo oigo cada reunión de líderes, y que si Estados Unidos va a bajar su índice de emisión de carbono, pero que luego ya no, que lo van a pasar a no sé qué porcentaje para el 2050, y México pues tenemos ahora una planta de petróleo que se está construyendo ahí, la de Tabasco, pero yo no veo, o sea, justamente voy a subir un video de los camiones que circulan en la Ciudad de México, ni placas traen en los mares, generada por los drenajes, y no hacemos nada, y eso pasa igual en todos los países de Latinoamérica.
Mira, el tema del cambio climático es muy importante, sobre todo desde el punto de vista del sur global. Y esto es, la India preside los trabajos del G20, el próximo presidente es Brasil, después viene Sudáfrica y venimos de una presidencia de Indonesia. Entonces, si tú te fijas, son 4 países en desarrollo. Entonces, si toma la presidencia, Estados Unidos o quizá Francia o Reino Unido, son otros intereses que tú sellas e imprimes en la cumbre. Uh-huh. Con 4 países en desarrollo pones por delante la agenda de oro del desarrollo mundial, pero desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, que es muy importante. Claro, Indonesia, lo que ha demostrado, lo que ha hecho, se ha convertido y va que vuela a ser una potencia, claro, ¿no? Por supuesto. India, ahora ya está mandando un cohete a la luna y la economía que tiene India, con toda esa pobreza que encuentras en Nueva Delhi, en Mumbai, la gente tan pobre, lo sucio, pero al otro lado tienes esa gran impulso a los ingenieros, gran impulso de desarrollo, de industria, la capacidad económica que tienen. Fíjate que estuve muy contenta, privilegiada de que me invitaran a participar en la cumbre de Mysore, del Think 20, del grupo como el banco de ideas, uh-huh, para asesorar a los líderes sobre diferentes temas. Estuve participando en el Task Force durante 8 o 9 meses, en varios Zooms con la India. Bueno, México tiene 11 horas y media atrás del horario de la India, pero fue muy importante que los mexicanos incursionemos en los debates globales. Es decir, tenemos siempre una mirada provinciana, parroquial de lo que pasa en México y no sabemos qué se debate en el mundo, cuáles son las grandes tendencias climáticas, políticas, sociales, tecnológicas, porque no podemos hacer política pública si no hacemos una mirada comparada de lo que pasa allá afuera. Por ejemplo, ¿fue Ebrard siendo secretario de Relaciones Exteriores? No, por supuesto, no, efectivamente no fue Ebrard. Ahora tuvimos la cumbre de líderes, fue la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, uh-huh, y estuvimos también representados por la Sherpa del G20, la embajadora Carmen Toscano. Y bueno, ¿ella es la que iba en Crocs, Raquel Buenrostro, que salió en las fotos? Bueno, pues no sé esa parte. Salió en todas las fotos que iba en Crocs, creo, ¿no? ¿Era ella? Ajá. Pero bueno, en el Think 20 realmente hubo un buen grupo de brasileños presentes, por así decirlo, pero no había mexicanos, no había, falta esa voz robusta de México en el mundo. La verdad es que sí lo pude sentir. Y ahora que hablabas de la India, te tomo esta idea y la recojo porque estuvimos en Bangalore y de ahí nos fuimos a Mysore. Y en Bangalore pues es el Silicon Valley de la India y es el sur de la India, que es muchísimo más pobre que el norte. O sea, India es todo un continente y hay muchísimos contrastes. Pero lo que te quiero decir, Eddie, es que tenemos que ver a la India ya de una manera distinta. Es la 5ª economía del mundo, la 3ª más grande en Asia. Es un país que tiene armas nucleares, es un país que es el 16 exportador mundial, tiene una expansión de las clases medias y está creciendo al 7 y al 8%, a diferencia de China, que tiene un menor crecimiento económico del 4.5%. Bueno, pero para China esto es nuevo. Caída en el consumo interno. También un problema de endeudamiento del sector inmobiliario y Xi Jinping no va a la cumbre del G20 y esa es una gran, o sea, ¿qué interpretación le damos a la ausencia de China en la cumbre de los 20 países más industrializados? Una solidaridad a Rusia. Pues mira, hay varias cosas. Yo te diría que es un desaire a Estados Unidos porque sí estamos en medio de una rivalidad geopolítica y estratégica. Es decir, China ya prometió que en el 2049 va a ser la primera potencia del mundo, prácticamente cuando se cumplen 100 años del Partido Comunista. Y por otro lado tenemos un desaire al G7 porque se hizo una reunión del G7, es Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, más Japón, y Japón es el gran rival de China en Asia, Pacífico. Y por otro lado tenemos que es un desaire a Occidente, o sea, a Estados Unidos y la Unión Europea, a Occidente y también al G7. ¿Y por qué? Porque China está buscando generar una arquitectura distinta a Occidente, diferentes instituciones multilaterales. Por ejemplo, China está apoyando pues que el Banco de los BRICS, el Banco
de desarrollo de Asia. Entonces, efectivamente, China no está contento con que Occidente tome todas las decisiones en materia internacional. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, al igual que en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman. Estaba platicando con Rina Musali, para los que van en el coche y que no pudieron escuchar lo que sí continúa en las redes. Estamos hablando de ese gran poderío de China y el desaire de el presidente de China, el primer ministro de China, de no asistir a esta cumbre del G20 posiblemente, repito, por la rivalidad con Estados Unidos, por la solidaridad con Rusia, porque hay una rivalidad entre China y Estados Unidos más reciente, que están cada vez apretando más las tuercas. Ya ven ahora la posición de ningún iPhone se va a vender en China, se va a poder utilizar con la gente que trabaja en el gobierno de China, que es casi todos. Entonces, pero también otra cosa, Eddie, enunciaste muy bien porque, está el desaire de China hacia el G7, hacia Estados Unidos, hacia Occidente. Quieren contrarrestar la toma de decisiones de Occidente en el mundo. India representa también esa voz del sur global junto con China. Quieren tener una mayor voz, una mayor presencia, una mayor influencia en la toma de decisiones del mundo. Y entonces están reclamando ese lugar, ese espacio, ese nuevo acomodo geopolítico en un mundo de múltiples nodos, porque hoy no es un mundo unipolar, sino es multipolar. Pero también acuérdate que China y la India tienen relaciones muy complicadas. Tenemos una frontera que no está, hay conflictos en esa frontera, y por el otro lado China está muy resentida porque la India está trabajando muy de cerca con Estados Unidos en lo que se llama el Quad, que es el diálogo del cuadrilátero, que también está participando Japón y Australia, Estados Unidos y la India, y es una forma de contrapesar y de contrarrestar la influencia de China. Es decir, Washington no puede contrarrestar a Beijing sin el apoyo de Nueva Delhi. Entonces hay un acercamiento muy importante con Narendra Modi, el primer ministro de la India, y además tenemos que hay otra concesión que hace Biden, por ejemplo, a Narendra Modi. Estuve participando, te decía, con mucho entusiasmo en el Think 20 ahí en la India, y había un reclamo de que ellos quieren estar. Entonces hay un reclamo para hacerlo más representativo el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de paz y de seguridad internacionales. Y ahí Biden y Rishi Sunak, el primer ministro de Reino Unido, señalan que quizá estarían dispuestos a entablar un diálogo sobre la ampliación, porque el Consejo es disfuncional, siempre hay capacidad de veto entre Rusia frente a Estados Unidos, viceversa, y entonces Biden de alguna manera tiene que acercarse con la India para contrarrestar a China, y no en balde, dentro de uno de los éxitos o hallazgos de esta nueva, de esta cumbre del G20, que te digo que fue muy difícil llegar a consensos políticos, fue el acuerdo de un corredor naviero y territorial para que conecte a la India con Medio Oriente y Europa. Sí, y todo esto, cuando estamos hablando de la nueva ruta de la seda, es que las cosas en geopolítica se están moviendo de manera impresionante. Y bueno, en esa ruta de la seda que llega a toda Europa, pues ahora se habla del tren, del paso transísmico de nuestro país para poder juntar los tres continentes, Europa, Asia y América, ¿no? Todo a través de México, que si eso se termina de hacer bien, va a ser exitosísimo. Es increíble lo que va a dejar. Ahora, finalmente, si no se llega a primero, ¿quién cumple los acuerdos que se establecen, además de los 4 o 5 que están en el G20 y que lo firman? ¿O cuántos lo firman? Sí, no, bueno, lo firman los 20. O sea, ¿por qué dices G20 es grupo de los 20, que son las 20 economías más industrializadas del mundo, junto con grupos emergentes? La firman todos, pero se jala la liga hasta el final, porque se podía descarrilar esta cumbre. Realmente el mundo está viviendo una tensión de Rusia-Ucrania. Entonces tenemos una declaración política que está firmada por los 20, pero para que lleguemos a que Rusia y China la firmen, pues tienen que haber una redacción. O sea, todo el juego está en la redacción de los párrafos de la resolución final. Y ahí, por ejemplo, no se hace una condena explícita a la invasión de Rusia, no se habla de Rusia. Queda velada, pero se habla de que hay sufrimiento humano, de que hay que proteger el derecho internacional, y también sí se habla de que se tiene que respetar el principio de integridad y soberanía territorial. Y entonces, con
obvio que deja a Rusia y que deja a China porque no van los presidentes, pero por otro lado también es un golpe a la diplomacia de la India si tú estás organizando una cumbre del G20 y no van los líderes. Obvio. ¿No? Pero bueno, finalmente China tiene esa visibilidad, como decías hace un par de semanas, manda una nave no tripulada al polo sur de la Luna, es decir, India ya está en la Luna. Ya está en la otra ya órbita. Está en la Luna. Israel trató de hacerlo, fracasó, Japón fracasó, Rusia hace un par de semanas, es decir, realmente tengamos una visión muy importante de lo que pasa en la India y no podría yo hablar del G20 si no hablo de una novedad, uno de los grandes éxitos que fue el ingreso de la Unión Africana. Y esto es muy importante, Di, porque bueno, México no le damos importancia a lo internacional y menos a África, pero África está viviendo un despertar económico, está creciendo a tasas importantes, es un botín, por así decirlo, de recursos naturales y minerales críticos para la revolución 4.0 y además tiene un peso diplomático, 53, 55 países que se juntan en la ONU y en los organismos hemisféricos y te ganan una votación. Y no estamos viendo qué pasa allá en África, pero Asia sí está viendo lo que está pasando en África. Entonces, me parece que es importante esto. La Unión Africana ya entra como un actor de pleno derecho al G20, al igual que la Unión Europea. Y bueno, pues sí queremos todos pues un mundo más representativo, más inclusivo y en donde todas las voces, también las del sur global, en donde está América Latina, Asia y África, pues tengan una mayor incidencia en la toma de decisiones globales. Pero, a ver, me gustaría que ahora que regresemos al 88.9 y en iHeartRadio amplíes lo de África. La verdad es que yo soy muy poco conocedor, lo reconozco, de lo que está sucediendo en África. No le he puesto atención a África, pero me llama la atención lo que estás diciendo. Claro. Y por otro lado, ¿por qué México no entra en ese juego? ¿Por qué no entra a esa cancha? Así que voy a una pausa en 88.9 en iHeartRadio, pero continúo en las redes con Rina Musali. Continuamos, Rina. A ver, dentro de un momento vamos a volver a platicar este resumen de por qué México no entra en la cancha de juego del G20. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos adentro? Bueno, en este momento, digo, el presidente estaba, por supuesto, invitado. Me parece que es un motivo suficiente y muy importante acreditar esta oportunidad porque somos la 15ª economía del mundo, somos la segunda de América Latina, somos un país envidiable en materia geográfica, tenemos un bono demográfico asentado en los jóvenes, tenemos todos los atributos para acreditar nuestro poder regional. Y cuando nos invitan a los foros internacionales, pues no vamos, ¿no? Pero vamos a Chile. O vamos al aniversario de Allende. Sí vamos, porque estuvo la Cancillería, estuvo ahí la embajadora Carmen Toscano, también estuvo ahí la Secretaria de Economía, pero es una cumbre en donde va Biden, ¿no? Y en donde va el primer ministro de Canadá y en donde va Emmanuel Macron. Y es decir, necesitamos ver qué pasa en los pasillos. No es un desprecio, no es una, como dijiste hace rato, una mala jugada diplomática. Usaste una frase que me llamó la atención, de cuando China desprecia a la India y no va. No es una situación similar, aunque no seamos de esos jugadores, pero no es una mala jugada diplomática no estar, que no el presidente esté ahí. No debía, o sea, ¿qué era más importante, ir al G20 o ir a ver a este señor, ¿cómo se llama, el de Chile? Mira, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro estuvo también. Para mí los dos son igual de malos. Bueno, pero lo importante de esto, Eddie, es que cada gobierno instaura sus prioridades en política exterior. Y la política exterior en México no es una prioridad, no para este gobierno, sino para los gobiernos en general. La élite mexicana no le presta interés a la política exterior, porque la política exterior no genera votos. Entonces tenemos una élite mexicana, una élite política que presta una atención secundaria a la política exterior, pero se nos olvida que es una palanca del desarrollo, que genera empleos, que genera inversiones, como ya lo comentamos, remesas, turismo, y no le damos esa importancia. Es ver en cortito, no ver a lo lejos. Claro, o sea, yo puedo utilizar la política exterior como un vehículo para generar bienestar ciudadano, y la política exterior es para generar bienestar ciudadano, no para quedar bien con algún partido político, con algún jefe de Estado. Es decir, tenemos que entender ya la política exterior con otra concepción estratégica, o sea, la vemos con P minúscula. Tenemos que ver a la política exterior como
como un vehículo para generar bienestar en los ciudadanos. Me genera, digo, el nearshoring, si nosotros podemos acreditar eso en política exterior, bueno, una cosa es que la vea de manera, es decir, lo tengo que convertir en política pública, y eso es lo que hace el G20. Lo que hace el G20 es coordinar políticas públicas para lograr una mínima gobernanza económica mundial. Se toman ahí las decisiones y México está presente, pero no está presente con la máxima autoridad. Ahí están los grandes tomadores de decisiones, Eddie. Se manejan muchas cosas, muchos intereses, y realmente México tiene una talla muy importante, y me parece que merecemos los mexicanos también, bueno, pues que estemos presentes eso es lo que te iba a decir. Merecemos los mexicanos ser representados dignamente por nuestro por el presidente, el hombre más importante del país, en un evento en esto, ¿no? Políticamente hablando, más importante políticamente. O sea, que vaya Raquel Buenrostro, me parece una mujer muy inteligente, una mujer brillante, qué bueno, pero ¿qué nos dejó? Sí, efectivamente, yo creo que México ahí tiene que acreditar una política exterior proactiva, es decir, viene Brasil ahora como presidente del G20, y bueno, sabemos todos de la rivalidad México-Brasil. Yo me imaginé que cuando estaba yo en Mysore, bueno, pues yo hubiera querido que los mexicanos con los brasileños y los argentinos empezáramos a trabajar una agenda compartida para ver qué pedimos, ¿no? A los grandes líderes del mundo. Estamos representando a América Latina, al trío latinoamericano, que tenemos un chorro de problemas de América Latina y queremos llevar temas de la agenda del desarrollo allá. Que si el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, si financiamiento climático, es decir, que si el tema de equidad de género, es decir, hay muchos engagement groups que trabajan dentro del G20 que podemos incidir. Y la verdad es que creo que perdemos una oportunidad histórica. Digo, es cada año esto, pero sí me hubiera gustado ver una colaboración más con nuestros pares latinoamericanos, porque América Latina no está ausente en la geopolítica global. Déjame, fuera de Brasil. Sí. A mí me preocupa que, o sea, ¿qué nos dejó haber ido a ver a Petro en este fin de semana del G20? ¿Qué nos dejó? ¿No podía ser el próximo fin de semana? Tenía que ser este fin de semana para aprovechar y luego ir a ver a celebrar con Boris, ¿cómo se llama? Boric. Mira, a ver, el aniversario de los 50, o la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Mira, Eddie, la política exterior, pues la marca, la prioridad de cada gobierno. El tema de Colombia fue importante porque se generó una cumbre antinarcóticos. Espérame. Sí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Rina Musali, internacionalista. Estamos hablando sobre la importancia de haber ido a la cumbre del G20, que nuestro país hubiera ido, que estábamos invitados, y se mandaron a Raquel Buenrostro, dignamente representado por Raquel Buenrostro, pero no es lo mismo que vaya el presidente. Ahora, ¿qué nos dejó que vaya el presidente este fin de semana, justamente este fin de semana, a ver a Petro a Colombia? Dices, se hizo un acuerdo. Se dio una cumbre en Cali antinarcóticos, es decir, para presionar para un cambio en el enfoque de las drogas. Y sí es un tema importante, efectivamente. Y bueno, era una cumbre en donde varios países latinoamericanos participaban. Todos sabemos de una guerra fallida en contra de las drogas desde que, Nixon en los años 70 pues la encaró y la puso dentro de la médula de la agenda internacional, pero sí hay una necesidad de que los países latinoamericanos generen consensos que no hay sobre ¿cómo vamos a enfrentar? Ni lo sabrá. Lo que se haya acordado ahí se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, casualmente, Cali, donde nacen los carteles de Escobar y todos esos carteles de la droga de Colombia. Casualmente, México, donde está toda esta situación de la droga para Estados Unidos. No fue Biden, ¿verdad? A Cali. O sea, ¿quién fue a Cali? Y lo que acuerdes con Colombia hoy, ¿qué? Y lo que acuerdas con México hoy, ¿qué? No va a pasar nada. Sí, y bueno, también hay que comentar que pues el gobierno de Gustavo Petro es el primer gobierno de izquierda en Colombia, ¿no? Entonces, ahí está justamente un poquito, se hace política exterior, con
gobiernos afines prácticamente, y yo diría que la política exterior se tiene que hacer con pragmatismo, con costo-beneficio. Más allá de la parte política es qué va a beneficiar más a los ciudadanos mexicanos, porque la política exterior es una palanca de desarrollo nacional, porque nos genera dividendos y nos genera beneficios, tener inversiones, empleos, comercio, becas, remesas, y bueno, pues todo eso le da a los mexicanos un mejor nivel de vida, y eso es lo que queremos. Yo creo que es más fácil combatir el consumo y el tráfico de drogas a partir del desarrollo que te genere el comercio internacional, los ingresos, la lana que te deje, el poderle vender a la India, de poderle vender a China, de poder hacer negocio con ellos, que ir a negociar de a ver qué política establecemos, cuando bien sabemos que en Colombia controla el narco todo, y que en México no hemos podido hacer nada realmente relevante contra el narco. Por el contrario, ha crecido, ¿no? O sea, son más poderosos. Si generas dinero, o sea, no los vas a acabar con, ¿cómo decía el dicho al final? Amor y ¿qué? ¿Cómo dijeron hoy? Amor y familia. Amor y familia. Por favor, o sea, hay que generar lana para que los mismos sudamericanos no se quieran ir a Estados Unidos. ¿Por qué se meten a vender droga? Porque eso les deja lana, porque lo que tienen allá no les deja lana, porque viven muy mal, porque son las condiciones peores que puede vivir una persona. Y en la India se vivía en condiciones paupérrimas, y hoy están ya siendo una potencia. Seguramente va a cambiar en gran parte para la población, que puedan vivir mejor. Mira, sobre todo porque precisamente las presidencias del G20, desde las últimas 4 hasta ahora, Brasil viene y luego viene Sudáfrica, venimos de la India y también de Indonesia, es una oportunidad de oro para penetrar la agenda del desarrollo, que es donde México quiere estar. No queremos estar en la ¿Quién agenda... sabe? Bueno, de la securitización, es decir, lo que queremos no es, queremos desarrollo para generar seguridad en el país, y entonces eso es muy importante. Yo creo que en ese sentido, pues siempre mirar las cumbres internacionales, acreditar esas oportunidades para traer beneficios a los mexicanos, creo que es muy importante. Pues sí. Rina Musali, ¿dónde te escriben, te leen, te siguen? Bueno, pues estoy en Twitter, en Instagram, en redes sociales, y también en mi blog de Rina Musali. Muchas gracias, Rina. Gracias.